Sumérgete en la enigmática historia del canto de los fantasmas en las ruinas de Omo. Únete a los valientes exploradores que han escuchado los susurros y el canto de voces misteriosas entre las antiguas piedras de Omo. ¿Quiénes son estos espectros del pasado que aún deambulan por las ruinas? Adéntrate en un mundo de suspense y terror mientras descubrimos el enigma detrás de estos ecos del pasado. Los ecos del pasado, el misterioso canto de los fantasmas en las ruinas de Omo, relatos de enigma. En lo profundo del exuberante paisaje de Perú, en la región de Ayacucho, yace un lugar de antaño y misterio, las ruinas de Omo. Entre las colinas ondulantes y la vegetación densa, este sitio arqueológico alberga más que solo la historia grabada en piedra. Se cuenta que las sombras del pasado siguen vivas entre sus piedras, manifestándose en el misterioso canto de los fantasmas. La leyenda comienza en una tarde nublada, cuando un grupo de exploradores intrépidos decidió aventurarse en las ruinas de Omo. Con mochilas y linternas en mano, se adentraron en las estructuras antiguas, fascinados por la posibilidad de desentrañar los secretos que las piedras guardaban celosamente. A medida que avanzaban por los pasadizos y se adentraban en los recintos, comenzaron a escuchar un sonido lejano y etéreo. Un canto suave y melódico, como una brisa que susurra en la distancia, se deslizó entre las piedras y los árboles. Los exploradores se detuvieron, atentos a este eco del pasado que resonaba en el aire. El líder del grupo, un hombre llamado Martín, decidió seguir el canto, guiado por una curiosidad mezclada con una pizca de temor. Los demás lo siguieron, cautivados por el canto que parecía llamarlos hacia adelante. A medida que avanzaban, el canto se intensificaba, llenando el aire con una melodía seductora pero inquietante. Las voces parecían ser de múltiples tonos y registros, como si un coro de antiguos habitantes hubiera vuelto a la vida para contar su historia a través de la música. El canto era indescifrable en su origen, una lengua olvidada que evocaba emociones que iban desde la tristeza hasta la alegría, pasando por el miedo y la melancolía. A medida que se internaban más en las ruinas, el entorno comenzó a cambiar. Las sombras parecían moverse por sí solas y las luces de las linternas parpadeaban intermitentemente. El canto se volvía más poderoso, envolviendo a los exploradores en su hechizo, atrayéndolos hacia una parte particularmente antigua y enigmática del sitio. Finalmente, llegaron a un claro rodeado de ruinas que parecían más antiguas que las demás. En el centro, una plataforma elevada sostenía lo que parecía ser un altar antiguo. El canto provenía de esa dirección, llenando el aire con su melodía penetrante. Martín se adelantó, sintiendo una extraña conexión con el lugar y con las voces invisibles que cantaban. Mientras se acercaba al altar, Martín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. A medida que el canto crecía en intensidad, pudo distinguir formas etéreas que parecían moverse alrededor del altar. Eran siluetas translúcidas, figuras eternas que parecían formar parte de las ruinas mismas. Con una voz temblorosa pero decidida, Martín habló en voz alta. Preguntó quiénes eran y por qué sus voces resonaban en ese lugar. A medida que las palabras abandonaban sus labios, las figuras comenzaron a moverse con más energía, como si estuvieran respondiendo a su llamado. El canto se transformó en palabras, aunque Martín no podía comprender completamente su significado. Parecían hablar de un pasado lejano, de una civilización que vivió y amó en esas tierras, pero que desapareció en el tiempo. Contaban historias de tragedias y triunfos, de rituales y celebraciones, de un pueblo cuyos ecos aún reverberaban en las ruinas. Con el tiempo, Martín y su grupo se retiraron de las ruinas, pero el canto y las voces nunca los abandonaron por completo. Llevaban consigo una sensación de asombro y humildad, recordando que incluso en las piedras y las sombras, la historia y el espíritu de los antiguos habitantes seguían vivos.
La leyenda del canto de los fantasmas en las ruinas de Omo se extendió rápidamente por la región. Los lugareños evitaban el lugar durante la noche, temerosos de escuchar el canto y los susurros de las voces misteriosas. Aunque algunos se aventuraban a explorar las ruinas en busca de respuestas, pocos se atrevían a permanecer por mucho tiempo en ese claro rodeado de antiguas piedras y figuras etéreas. Hoy en día, las ruinas de Omo continúan siendo un lugar de enigma y misterio, donde los valientes pueden escuchar el canto de los fantasmas y los ecos del pasado. La leyenda perdura, recordándonos que la historia y las voces de los que vinieron antes de nosotros nunca desaparecen por completo, sino que encuentran formas de persistir en el tiempo, a través de las canciones y los susurros que se desvanecen en el viento. Y así concluimos este video. Espero que estas apasionantes leyendas urbanas hayan dejado una marca en su imaginación, como lo han hecho en la mía. Si tienen sed de más misterio y emoción, les doy la más cordial bienvenida a unirse a mi comunidad en mi canal de YouTube, Akumu no Kai. Aquí, juntos exploraremos las historias más intrigantes que se esconden entre las sombras de nuestras ciudades. Suscribirse es la clave para no perderse ningún capítulo de estos relatos enigmáticos. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto para más descubrimientos escalofriantes.